Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario me están viendo. Quería hacer este video cortito para cerrar con ustedes la unidad de generalidades, sobre todo con los alumnos de la comisión A que entregaron el trabajo que pedimos en el último práctico y no pudimos hacer una devolución porque no nos dio el tiempo que queríamos hacer para cerrar entre todos la unidad. Sí la hicimos con la unidad B, pero bueno, igual con la, perdón, comisión B, pero bueno, igual va este cierre para todos. Algunas cosas van a sonar repetidas para los que están en la comisión B. Ante todo, los alumnos de la comisión A que entregaron sus trabajos porque se los pedimos, en general estuvieron bien entregados. Es importante, les habíamos pedido que hicieran un solo ejemplar por grupo y los presentaron prolijos, hicieron los dibujos prolijos con letra entendible. Es importante esto y lo hicieron muy bien, que cuando uno entrega un trabajo a nivel universitario es un trabajo que se puede leer y que si uno hace un esquema se entienda, que el profesor que lo va a leer lo entienda, que no esté en lápiz, que es algo que se puede borrar, ¿sí? Porque un trabajo es un documento, así que bien en general cómo lo presentaron. Si le hubiéramos pedido algo para presentar más importante, tanto en anatomía como en cualquier materia, tanto sea un trabajo que puedan subir a la aula virtual como que entreguen en mano, ya lo tendrían que haber hecho con un procesador de texto, ¿sí? Como Word, por ejemplo, algo más formal, pero perfecto así como lo entregaron. Un detalle importante, que está bueno aclarárselo a todos, es que cuando uno hace un trabajo de ese tipo, al final tiene que mencionar la bibliografía, es decir, de dónde tomaron la información para lo que contestaron ahí. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchos de ustedes copiaron información de un PowerPoint y un PowerPoint no es una bibliografía. ¿Sí? Un teórico como los que tienen grabados en el aula no es una bibliografía. La bibliografía es un libro, ¿sí? Un artículo. Y ese artículo o ese libro se menciona. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Antes de cerrar con esta unidad, quiero decirles una vez más que Generalidades es una unidad importante. Es la primera unidad que vemos y es un poco la introducción y también es como el cierre final de anatomía. Si uno no sabe generalidades, todo lo que viene después no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido marcar correctamente arterias en un preparado si uno no sabe lo que es una arteria, o no sabe la diferencia entre una arteria o una vena, o no entiende los circuitos circulatorios mayor y menor, ¿sí? Tampoco tiene sentido estar señalando de memoria en una preparación músculos si uno no sabe los tipos de músculos que existen o no puede definir un músculo o un anexo muscular. Por eso la unidad de generalidades es una unidad muy importante y les pedimos que la tomen en cuenta porque aparte de que es una unidad que se evalúa en el parcial, es realmente una unidad importante para la formación de ustedes. Bien. Haciendo entonces un cierre de lo que les preguntábamos en ese trabajo, leyéndolos así rápidamente, algunos los corregimos y les hicimos alguna indicación, otros simplemente los leímos, pero tanto esto en la comisión de la mañana como en la tarde encontramos algunos errores que se repiten consistentemente, entonces está bueno aclararlo porque son errores de concepto que están ahí dando vueltas y que tienen muchos de ustedes y que es bueno dejarlo claro. ¿Sí? Me voy a hacer auxilio de unas imágenes para poder hablar de esto que estoy diciendo. Ahí estamos. Bueno, cuando hablamos de los anexos musculares, estamos hablando de todo un conjunto de estructuras que no forman parte de los músculos propiamente dicho, como pueden ser las fibras musculares, un tendón o la saponeurosis, o sea, no forman parte del músculo como órgano, pero sí son formaciones, normalmente de tejido conectivo, que son externas a los músculos y que ayudan a los músculos a cumplir adecuadamente con su función, ¿sí? Es decir, complementan la función de los músculos. Y estos anexos musculares son las bolsas sinoviales, las vainas sinoviales. Las vainas sinoviales podríamos considerarlas dentro de las bolsas sinoviales, pero me parece
como veo que es un concepto que confunden ponerlas aparte, ¿sí? Las vainas tendinosas fibrosas, que son otra cosa y no tienen que confundirlas con las vainas sinoviales, y las fascias, ¿sí? Bolsas sinoviales, vainas sinoviales, que podríamos, vuelvo a decir, considerar dentro de las bolsas sinoviales o como un tipo especial de bolsa sinovial, pero son diferentes, las vainas tendinosas fibrosas y las fascias, ¿sí? Vamos a tratarlas, pero en otro orden. Voy a hablar primero de las vainas tendinosas fibrosas, después de las bolsas y las vainas sinoviales, y por último un par de palabras sobre las fascias, ¿sí? Bien. Las vainas tendinosas fibrosas son simplemente un canal, ¿sí? Un túnel, si prefieren, que se forma entre una superficie ósea o articular, puede ser sobre la cápsula de una articulación, y una lámina de tejido conectivo que va a cerrar ese túnel, ¿sí? Esa lámina de tejido conectivo normalmente es una dependencia de la fascia profunda, y cuando esa laminita que cierra ese canal es estrecha, es finita, le damos el nombre del retináculo o ligamento anular. ¿Qué es lo que va a pasar por ese canal que normalmente está sobre una superficie que tiene mucho movimiento? Tendones, ¿sí? Tendones musculares. También pueden en algunos casos estar incluidos parte del vientre muscular, y también acompañando los tendones pueden en algunos casos encontrar vasos y nervios. ¿Para qué están esta especie de túneles o de canales? Para que se deslicen por su interior tendones y algunos elementos vasculares y nerviosos, justamente para fijarlos a la superficie ósea o articular sobre la que se van a mover y que no tengan desplazamientos laterales, ¿sí? Entonces, una vaina tendinosa fibrosa o vaina tendinosa a secas o vaina fibrosa a secas es eso, es un túnel que tiene paredes. Una pared es el hueso o la superficie de la articulación, la otra es la lámina de tejido conectivo que la está cerrando, que normalmente es estrechita y, como les decía, recibe el nombre de retináculo o ligamento anular. Y después, cuando hablamos de una vaina tendinosa, cuando las veamos más adelante, vamos a hablar de su contenido, el tendón de qué músculo pasa por ahí. Por ahora estamos hablando de la parte general, no nos interesa. Después le vamos a poner nombre al tendón o a los tendones de los músculos que pasan por ahí, ¿sí? Les mostramos en los preparados vainas tendinosas en fresco, y acá se las estoy mostrando en foto. ¿Ven? Acá tengo una superficie ósea, sobre esa superficie ósea se está deslizando este tendón, y ven que el tendón pasa como por dentro de un pequeño túnel, ¿sí? de un pequeño pasadizo que está cerrado por una lámina de tejido conectivo que depende de la fascia profunda. Eso es lo que llamamos un retináculo o ligamento anular muchas veces, ¿sí? Y por ese túnel por el que pasa el tendón, por ese pasadizo, el tendón queda contenido en ese lugar y no sufre desplazamientos laterales. En este caso está pasando un solo tendón. En el caso que vemos acá del otro lado tenemos otra, también en estado fresco. Ahí tenemos el retináculo que está cerrando esa vaina tendinosa fibrosa, y vemos que están pasando varios tendones por acá. Acá vemos uno, acá vemos otro. Este es el vientre muscular en estado fresco, ¿sí? Por eso lo vemos de color rojizo. Las vainas tendinosas entonces van a sostener a los músculos y sobre todo los tendones de los músculos, y los van a fijar sobre superficies óseas o sobre superficies articulares muchas veces, para que se deslicen sin desplazamientos laterales, junto muchas veces con estructuras que los acompañan como vasos y nervios. Eso es una vaina tendinosa fibrosa. Como van a ver más adelante, muchas vainas tendinosas fibrosas o vainas tendinosas tienen nombre propio, ¿sí? Por ejemplo, canal del carpo, ¿sí? Pero eso lo vemos más adelante, ¿sí? Ahora, cuando los tendones se deslizan sobre una superficie ósea o sobre una superficie articular, para que no raspen, para que no rocen, tienen estructuras que los protegen del rozamiento, porque si no se terminarían rompiendo, desgastando. Esas estructuras son, me corro un poquito yo, las bolsas sinoviales y las vainas sinoviales, que, como les decía, podemos considerarlas como un tipo especial de bolsa
o las podemos considerar aparte, como quieren, ¿sí? Una bolsa simplemente sinovial es una estructura cerrada, por eso el nombre de bolsa, ¿sí? Como un colchoncito que está formada por dos capas, una capa externa fibrosa, una capa interna que acá está dibujada de color amarillo, que es una membrana sinovial, igual que la de las articulaciones, y que por lo tanto produce líquido sinovial igual que la de las articulaciones. Pero ojo, no tienen conexión con ninguna cavidad articular. Esto no es un anexo articular, por eso lo estamos viendo dentro de los anexos musculares. Es una estructura que tiene en común con las articulaciones y con un tipo de articulaciones, con las articulaciones sinoviales, el hecho de tener una membrana sinovial, pero no tienen relación en el animal adulto con las sinoviales. Las bolsas simplemente están interpuestas entre el tendón y la superficie subyacente, que normalmente es un hueso o la cápsula de una articulación. ¿Sí? Y esto que vemos cerrando acá arriba justamente es el retináculo. ¿Por qué? Porque estas bolsas sinoviales normalmente están adentro, junto con el tendón, de una vaina tendinosa fibrosa, que es lo que vimos hace un rato, ¿sí? También adentro de las vainas tendinosas fibrosas puede darse el caso que en lugar de haber una bolsa sinovial protegiendo al tendón o a los tendones, haya una estructura parecida en cuanto a su función, pero no tanto en cuanto a su estructura, que es una vaina sinovial. Una vaina sinovial es, igual que la bolsa, una estructura llena de sinovia, porque tiene una capa interna que es una membrana sinovial, pero la diferencia es que recubre casi completamente al tendón, ¿sí? Es decir, no lo cubre sobre una cara, sino que lo cubre casi completamente, de modo tal que la vaina sinovial tiene como dos estratos, uno que queda más cerca del tendón, que se llama estrato u hoja visceral, y uno que está más alejado del tendón, que se llama hoja o estrato parietal. Y el punto donde la hoja parietal se continúa con la hoja visceral, de un lado y del otro deja una pequeña estructura, una pequeña hendidura que recibe el nombre de mesotendón. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar al tendón las terminaciones de los vasos y de los nervios. Estas estructuras también están adentro de las vainas tendinosas fibrosas protegiendo a los tendones. Pero cuando las vemos en un dibujo así, muchas veces tendemos a pensar que son chicas, ¿sí? Y la verdad que no es así. Las vainas sinoviales, sobre todo, son estructuras cilíndricas que miden varios centímetros y que pueden acompañar al tendón durante un trayecto bastante importante, muchas veces desde antes que entre a una vaina tendinosa, adentro de la vaina tendinosa, y después de que el tendón salió de la vaina tendinosa puede estar protegido por una vaina sinovial. ¿Sí? Y el mesotendón, este dibujo que estamos viendo es un dibujo de Koenig, que acá lo dibujó como arriba en dorsal, normalmente mira hacia el hueso, no hacia dorsal, ¿sí? En este otro esquema, que es un poco más real, lo vemos cómo se dispone normalmente. Tenemos un hueso, ¿sí? El tendón que se desliza sobre el hueso, la vaina sinovial, fíjense con sus dos hojas, la hoja parietal y después de que se forma el mesotendón, la hoja visceral, ¿sí? Y por encima de todo eso, el retináculo que cierra el canal, ¿sí? Que es la vaina tendinosa fibrosa. Justamente por esa muesca, por esa hendidura que es el mesotendón, es donde van a poder ingresar hasta el tendón algunas estructuras como las terminaciones de las arterias que acompañan a los tendones, ¿sí? Estas estructuras son muy importantes porque, por ejemplo, en los traumatismos se pueden inflamar tanto las bolsas como las vainas sinoviales, y siempre que se inflaman, como respuesta a la inflamación, producen más sinovia y por lo tanto se hinchan, se ponen más gorditas y las podemos ver externamente como sobresaliendo a través de la piel, no a través de la piel, sino sobresaliendo en profundidad de la piel, ¿sí? Y se las puede palpar en el animal vivo. Así que, digamos, tengan en cuenta la diferencia que hay entre una y otra, porque una es simplemente una bolsita interpuesta entre el tendón y el hueso y la otra es una estructura más compleja. Y los nombres son diferentes: bolsa sinovial, vaina sinovial. Las bolsas sinoviales no solamente pueden existir, como muchos de ustedes muy bien pusieron en sus trabajos, entre los tendones y el hueso, sino que también pueden estar entre la parte
carnosa del músculo y un hueso, y en ese caso se llaman bolsas submusculares, o pueden estar entre un ligamento de una articulación y la cápsula, en ese caso se llaman subligamentosas, o inclusive a veces están debajo de la piel, protegiendo la piel de alguna eminencia ósea muy importante, y en ese caso se llaman bolsas sinoviales subcutáneas. ¿Sí? Bien. Ahora, no hay que confundir ninguna de estas estructuras de las que estuvimos hablando con los recesos sinoviales, que es algo que ya vimos cuando vimos generalidades de artrología y lo repetimos acá. Los recesos sinoviales son evaginaciones. Evaginación quiere decir algo que se sale hacia afuera, que se produce en la membrana sinovial de una articulación sinovial en un lugar donde la cápsula articular está desgastada, ¿sí? Es decir, sus fibras se desgastan y se abren y permiten que la sinovial se salga hacia afuera, formando como una especie de saquito sobre el cual se va a deslizar también un tendón. Es decir, comparten con las vainas sinoviales y con las bolsas sinoviales el hecho de que protegen a los tendones, pero estas sí están comunicadas, estas estructuras sí están comunicadas con una cavidad articular y sí dependen de una articulación, a diferencia de las otras que son anexos musculares. Acá les pido disculpas por el esquema porque lo dibujé con los elementos que da PowerPoint y no es muy fácil dibujar con eso, pero sí, en celeste y en celeste tendríamos dos huesos, las superficies articulares recubiertas por cartílago articular, la membrana sinovial está dibujada de color rojo, el resto de la cápsula, es decir, el estrato fibroso, está dibujado de color marrón, y esto es lo que pasa en un punto donde el estrato fibroso se debilita, justamente porque sobre ese punto hacen presión tendones, la sinovial se evagina, se sale hacia afuera y forma un saquito, ¿sí? Que es el receso sinovial que está comunicado con la cavidad de esa articulación. ¿Sí? Fíjense todas las estructuras biológicas que existen para proteger a los tendones. Los recesos sinoviales, por un lado, que son parte de las articulaciones, y por otro lado, anexos musculares como las bolsas sinoviales, las vainas sinoviales, y además esos túneles en los cuales los tendones son como apretados para que no tengan desplazamientos laterales, que son las vainas tendinosas fibrosas. ¿Sí? Todas esas estructuras coexisten al mismo tiempo y después cuando las estudiemos tienen distinto nombre, ¿sí? Y hay veces en algunas articulaciones, como por ejemplo las articulaciones del dedo del equino, donde van a encontrar todas estas cosas juntas: recesos sinoviales, con vainas sinoviales, con vainas tendinosas fibrosas, ¿sí? Todo al mismo tiempo, para una misma articulación, para dos o tres tendones que corren por ahí, ¿sí? Por eso es muy importante tener claro la diferencia entre estas distintas estructuras. Por último, cuando algunos de ustedes hablaron de los circuitos mayor y menor de la circulación, los describieron perfectamente, pero hay algunas cosas que no aclararon y que es importante que aclaren. Muchos hicieron este mismo dibujito, se lo copiaron del PowerPoint, y no aclararon la dirección o el sentido de la circulación, ¿sí? Que en ese caso tendrían que haberlo hecho con flechas. Acá no hace falta porque en el esquema se está moviendo y nos queda claro para dónde se mueve la sangre, pero si no, lo tendrían que haber señalado con flechas, ¿sí? Tengan en cuenta que cada uno de estos circuitos comienza en un ventrículo, ¿sí? Se continúa con una arteria, con una vena, y después, o con un conjunto de venas, y después termina en un atrio del lado opuesto del corazón. El corazón tiene 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos. El atrio derecho se comunica con el ventrículo derecho y el atrio izquierdo se comunica con el ventrículo izquierdo. Lo que no hay comunicación es con las estructuras de la izquierda, mejor dicho, no hay comunicación de las estructuras de la izquierda con las estructuras de la derecha. El circuito mayor y el circuito menor se llaman así por la distancia que recorre la sangre, ¿sí? El circuito mayor recorre todo el cuerpo del animal, mientras que el circuito menor recorre un espacio muy limitado porque va
a llevar sangre a oxigenarse a los pulmones, y los pulmones están al ladito del corazón en la cavidad torácica, entonces el espacio recorrido por la sangre es mucho menor y por eso el nombre de circuito menor, ¿sí? Acá hay algo que tienen que tratar de no confundir, que es lo que es la circulación pulmonar funcional de lo que es la circulación pulmonar del pulmón como cualquier tejido vivo. Los pulmones, las células que forman parte de los pulmones necesitan oxígeno como cualquier otra célula del organismo. Por lo tanto, el circuito mayor también le va a llevar sangre a las células de los pulmones. El circuito menor lo único que hace es llevar la sangre que no tiene oxígeno, es decir, carbooxigenada o desoxigenada, a que se oxigene los pulmones y pueda volver al circuito mayor. Entonces, el circuito mayor comienza en el ventrículo izquierdo, de ahí pasa a la principal arteria del cuerpo, que es la arteria aorta, va a llegar a todo el cuerpo, incluidos los pulmones, ¿sí? Y ahí se va a producir el intercambio gaseoso con los tejidos van a tomar el oxígeno, van a ceder el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono va a volver al corazón a través de un conjunto de venas, que son dos, las venas cavas, una vena cava craneal y una vena cava caudal, que vuelven al atrio izquierdo. Fíjense que de los ventrículos salen arterias y a los atrios llegan venas, ¿sí? Esa sangre carbooxigenada del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y de ahí es llevada para oxigenarse a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Ahí es donde empezó el circuito menor, ¿sí? En el ventrículo izquierdo, ¿sí? A través de la arteria pulmonar lleva sangre a los pulmones, esa sangre se oxigena y vuelve esa sangre ya oxigenada a través de las venas pulmonares al atrio izquierdo, para de ahí pasar al ventrículo izquierdo y comenzar de vuelta con el circuito mayor. Fíjense que las arterias y las venas no siempre llevan el tipo de sangre que ustedes piensan primariamente que llevan. Fíjense que la arteria pulmonar que viene del ventrículo izquierdo lleva sangre desoxigenada. Y fíjense que las venas pulmonares traen sangre oxigenada al atrio izquierdo, porque, recuerden, las arterias y las venas no se definen por el tipo de sangre que transportan en su interior, me refiero a oxigenada o carbooxigenada, sino que se definen por el sentido circulatorio. Si circulan desde el corazón hacia afuera, lo que decimos que es una circulación centrífuga, son arterias. Y si circulan desde afuera hacia el corazón, es decir, lo que llamamos una circulación centrípeta hacia el centro es el corazón, entonces son venas. Lo que define una arteria o una vena es el sentido circulatorio, no el tipo de sangre que tiene afuera. Además de las diferencias morfológicas que ustedes saben que tienen las arterias y las venas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hagan esquemas de este tipo, como el que nos entregaron en el trabajo, tienen que poner el sentido de las flechitas de cómo está circulando la sangre, si no, el esquema no tiene sentido, ¿sí? Bueno, una última cosa, aguante última cosa. ¿Por qué les pedimos que nos explicaran cómo se forma un nervio espinal? Porque dentro de unas pocas clases vamos a estar definiendo algunos músculos según si esos músculos son inervados por ramas dorsales o ramas ventrales de los nervios espinales. Entonces necesitamos que ustedes tuvieran una idea simplemente de cómo se forma un nervio espinal. Todo esto lo vamos a volver a ver más adelante en una unidad que es la unidad 6, que es la del sistema nervioso, y lo vamos a ver con muchísimo más detalle. Hoy lo único que necesitamos es que ustedes sepan que los nervios espinales se forman de la médula espinal, que es un órgano que está dentro del canal vertebral, ¿sí? El canal vertebral ya lo vamos a estar viendo pronto, la semana que viene, y que cada uno de ellos se forma a través de dos raíces, una raíz dorsal y una raíz ventral, ¿sí? La raíz dorsal tiene una estructura particular que se llama ganglio espinal o ganglio de la raíz dorsal, es lo mismo, o ganglio sensitivo, es lo mismo, como prefieran, y ese ganglio pertenece a la raíz dorsal. Y una vez que la raíz dorsal y la raíz ventral se unen, recién ahí se forma el nervio espinal, que enseguida, una vez que emerge
de las vértebras va a tener una rama dorsal y una rama ventral, ¿sí? Ojo, porque lo que sale de la médula espinal son raíces, mientras que lo que se forman después, que emergió el nervio, son ramas. ¿Por qué usamos términos distintos? Porque las raíces dorsales son raíces, decimos, sensitivas, llevan información hacia el sistema nervioso, mientras que las raíces ventrales son motoras, es decir, llevan información desde el sistema nervioso hacia afuera. El nervio como tal es mixto, es sensitivo y motor al mismo tiempo, y por lo tanto las ramas dorsal y ventral también son mixtas, sensitivas y motoras al mismo tiempo, es decir, llevan información en los dos sentidos. Muchos de ustedes nos pusieron en los trabajos que la raíz dorsal y la raíz ventral se unían al ganglio, que del ganglio salía el nervio y que el nervio daba las ramas. Y no es así, ¿sí? El ganglio pertenece a la raíz dorsal, ¿sí? Luego la raíz ventral se une a la raíz dorsal y ahí se forma el nervio, que es muy cortito y enseguida se divide en una rama dorsal y una rama ventral. El nervio y sus ramas son mixtos, mientras que las raíces, la dorsal es sensitiva y la ventral es motora, ¿sí? Bien. Y una última aclaración respecto a algunas cosas que vi en algunos de los trabajos que nos entregaron. Bueno, y por último les decía, esto lo dejé para lo último porque es el error más importante que vi en todos los trabajos que nos entregaron en la comisión de la mañana. Los de la comisión de la tarde no vi si es así, porque con ellos hicimos la puesta en común y no tuve oportunidad de leerlos. Es un error en cuanto a las fascias. Volvemos a los anexos musculares, ¿recuerdan? Esas estructuras, las bolsas sinoviales, las vainas sinoviales, las vainas tendinosas fibrosas y las fascias. Las fascias son láminas de tejido conectivo que recubren todo el cuerpo del animal y hay dos de estas láminas. Una lámina se llama fascia superficial y es más superficial, como indica su nombre. La otra es la fascia profunda, como indica también su nombre, está ubicada más profundamente. Y muchos pusieron un esquema de piel, que no sé de dónde lo sacaron, pero probablemente, intuyo, por lo erróneo, debe estar sacado de internet, con un error bastante grave. Y lo peor de todo es que casi todos los trabajos que entregaron tenían el mismo esquema. Así que si se copian o si se pasan información, tengan cuidado siempre de copiarse de alguien que sabe, ¿sí? Porque si uno se copia de alguien que no sabe, no es muy inteligente copiarse, ¿sí? Aunque sea un trabajo esto que era abierto y que no tenía ningún tipo de calificación. Nosotros no hablamos todavía de la estructura de la piel porque tenemos una unidad específica para hablar de ellos, de helio, que es la unidad de casco y piel, ¿sí? Pero la piel tiene varias capas o estratos cuando uno la mira al microscopio, ¿sí? La capa más superficial se llama epidermis, la capa más profunda se llama dermis y existe una tercera capa, más profunda todavía, que se llama tejido subcutáneo o simplemente hipodermis, ¿sí? Y ese es el nombre que se le da en anestesiología. Pero desde el punto de vista de la miología, lo que en la estructura de la piel llamamos hipodermis es lo mismo que nosotros llamamos fascia superficial. ¿Sí? La fascia superficial es una laminita muy delgada de tejido conectivo que está ubicada inmediatamente debajo de la piel y que si el animal es un animal que tiene una alta cantidad de reserva en forma de grasa, alguien que come más de lo que necesita, como el animal que les está hablando, la fascia superficial entonces se infiltra de grasa y termina formando una capa muy gruesa, ya no es tan finita como normalmente sería la fascia superficial en un animal delgado, y forma lo que llamamos un panículo adiposo, ¿sí? Ese panículo adiposo se forma en la fascia superficial, ¿sí? Fíjense que acá en este esquema la hipodermis tiene toda esa cantidad de grasa, ¿sí? Porque, digamos, este es un corte de la piel de un animal que tiene un panículo adiposo importante. Normalmente la fascia superficial, esté o no infiltrada con grasa, cuando nosotros hacemos un preparado la retiramos, ¿sí? Entonces no la van a poder ver. Más profundamente
tenemos otra capa de tejido conectivo, normalmente más gruesa, que es la fascia profunda, y esa es la que va a recubrir a los grupos musculares y muchas veces va a formar tabiques que forman las celdas musculares, que en este esquema sería esta línea blanca que está dibujada acá, que ya fíjense que por profundo tiene directamente a los músculos que están debajo de la piel. Así que cuidado, porque en esos esquemas que nos entregaron venía epidermis, dermis, grasa, fascia superficial, grasa de vuelta. No, no es así, ¿sí? La estructura es esta que les estoy mostrando y cuidado si es que sacaron, no sé de dónde sacaron esa imagen, estoy seguro que no la sacaron de un libro, porque no puede ser que tenga ese error ninguna imagen de un libro. Si la sacaron de internet y buscaron de internet en el teléfono o en cualquier dispositivo que tuvieran para poder completar lo que le pedíamos en el trabajo, tengan en cuenta que la mayor parte de la información y de los dibujos que hay en la mayor parte de los sitios de internet tiene errores y muchas veces tiene errores muy graves. No está mal buscar información en internet. El problema es que hay que saber dónde buscar formación en internet. Y ustedes todavía no están muy cancheros en eso, ni cancheras. Entonces, cuidado, ¿sí? La estructura es esta. La hipodermis es lo mismo que la fascia, o el tejido subcutáneo, es lo mismo que la fascia superficial y es una capa que puede ser muy finita o muy gruesa, depende de cuán infiltrada en grasa esté, es decir, de cuán gordito o no sea el animal. Y después viene la fascia profunda y por último, después ya vienen los músculos y todo lo que estuvimos viendo sobre la estructura muscular. Bueno, quería hacer este pequeño video que se me hizo de media hora, de cierre de la unidad, para mencionarles la importancia que tiene esta unidad, que es lo que hice al principio, y aclarar algunos conceptos que me parece que se estaban confundiendo. Espero que haya servido. Nos vemos la clase próxima en el trabajo práctico. Que tengan buen fin de semana.